Hola a todos, estamos una vez más con Irma en una nueva semana. Gracias Irma por estar acá con nosotros. El día de hoy tenemos una pregunta que es muy genérica, pero también muy repetitiva, que mucha gente nos ha escrito y yo creo que es un tema que surge una y otra vez y es simplemente la pregunta: ¿por qué mucha gente o por qué tantos de nosotros hemos engordado tanto? Sí, bueno, Paola, pues mira, cuando platicábamos un poquito del tema, decidimos que íbamos a platicar un poquito de la historia, ¿cierto? Yo te Exacto. iba a O tratar de sea, que nos explicar. pongas en un contexto histórico, cómo hemos llegado acá hasta la actualidad, o tal vez, quizás, es algo genético, que realmente nosotros venimos con esa carga genética y ya es que no se puede hacer nada, o que son nuestros hábitos. O sea, si nos puedes poner un poco en contexto, tal vez, como dices, histórico, o también en el tema actual de cómo o por qué está pasando esto en este momento. ¿Cuáles de nuestros hábitos o nuestra herencia genética, qué es lo que está determinando el sobrepeso en este momento? Sí, mira, yo te voy a hablar de cosas de evidencia científica, ¿sí? De cosas que han sucedido. Eh, Número uno, cuando tú me dices que es muy cierto, muchas veces la gente dice, yo genéticamente mi familia es gorda y por eso toda la vida voy a ser gorda. Pero tenemos los seres humanos la memoria muy corta, ¿sí? Muy corta porque si nosotros nos ponemos a ver en la historia de los últimos 100 años, podemos ver, por ejemplo, cómo en los años 50 y en los años 60, que todavía tú y yo pues no habíamos nacido, pero la gente no era, vemos películas, vemos fotografías, etcétera, y la gente no era en general gorda, ¿sí? No tenía obesidad. Ahorita los científicos llaman que tenemos una epidemia de obesidad en el mundo, sobre todo en el mundo, en Estados Unidos, en América Latina, y en algunas otras partes del mundo, ¿sí? Eh, yo me enfocaría a pensar, por ejemplo, nosotros en Estados Unidos y en América. ¿Qué pasó? Si nosotros vemos un poquito la historia, empezamos a ver que en el año más o menos 1900, o para ser más exacto, 1977, hay una agencia en Estados Unidos que es la agencia que da las políticas y regulamientos sobre la nutrición. Y esta agencia en estos años, en el año 1977, publicó una nueva recomendaciones, unas nuevas guías para cómo debíamos alimentarnos. Y bueno, digo cómo nosotros, porque nosotros no somos norteamericanas, pero en América Latina, nuestros científicos, nuestra comunidad médica, etcétera, siempre ha seguido a los Sí, norteamericanos. O sí, sea, sí. ¿para qué hacernos guajes, no? Entonces, ¿qué Sí. pasó? Que los lineamientos de Estados Unidos decían, la grasa es mala. Ese fue cuando se le declaró la primera vez la guerra a la grasa, o cuando se le declaró la guerra a la grasa, 1977. Dijeron, la grasa es mala y en lugar de grasa vamos a quitar grasa y vamos a sustituirla con carbohidratos. ¿Qué cosa? Pasta, pan, ellos le llamaron pan bueno, pasta y otros carbohidratos, ¿sí? Si nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, nosotros veíamos estadísticas y sobre todo de los Estados Unidos, porque se hacen muchos estudios, podemos ver cómo en las gráficas, a partir de los años principios de los 80, empieza ese disparo de obesidad en Estados Unidos, ¿sí? Y si nosotros pensamos en nuestros países en América Latina, efectivamente también sucede. Entonces, si unos lineamientos donde se cambia la dieta recomendada, todos los médicos empiezan a cambiar la dieta recomendada, todos los nutriólogos, los dietistas de todos nuestros países, en las escuelas, etcétera, eso ha sido realmente ese cambio que se hizo en los años 70, ha sido muchísimo de los factores que han influido a que tengamos esta obesidad ahora. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no tiene que ver con la genética, ¿cierto? O sea, no tiene que ver con la genética. Tiene que ver con que los hábitos y las nuevas reglas o costumbres en todas las casas se empezó a modificar poco a poco. Y entonces ahora tú, tus padres, tus hermanos comen igual que tú, porque así come ya la sociedad entera.
Ujú. como nos dijeron que teníamos que comer, Sí, ¿cierto? yo me acuerdo de los libros de ciencias naturales que había, no tengo uno en este momento, pero yo me acuerdo que habían en las figuras como una pirámide alimenticia y en Así la es. parte de abajo estaba todo lo que eran harinas y todos los panes, todo eso, cereales. Eran la mayoría de productos que llegaba de Estados Unidos, los cornflakes, ¿no? Que Sí, o sea, eran como una novedad en Latinoamérica, o sea, exactamente. no era como para desayunar cada día, ¿no? Además que en países como Bolivia, Perú y algunos otros, se importa actualmente todavía la harina desde los Estados Unidos, ¿no? O sea, es Así para es. de tipo industrial, la que se utiliza ya en cantidades grandes, ¿no? Sí. Entonces, luego venía una pirámide, en la pirámide venía como segundo en cuantías, por ejemplo, Ujú. las carnes y cosas, Las proteínas animales, proteínas ¿no? Ujú, animales, exacto, y ujú, luego venían, incluida la leche y todo, lácteos, todo lo que ujú, ujú. provenía de los animales, ¿no? Luego las verduras, frutas y finalmente lo que había que consumir poco, que eran grasas y algo así. Sí. Y ahí fue donde lo teníamos todo mal. Porque si vemos la historia, desde hace 100 y 200 años, Ujú, los médicos ingleses, por ejemplo, que publicaban en aquellos tiempos algún estudio que habían hecho ujú, sobre cómo controlar la obesidad, ellos inmediatamente cortaban los carbohidratos. Entonces era algo que funcionaba. Decía, los carbohidratos se quitan y le vamos a dar a le dimos a nuestros pacientes más carnes, más grasa y bajaron de peso. ¿Sí? Em, entonces era una cosa que ya veníamos haciendo bien. Si nosotros observamos, por ejemplo, cómo es la dieta de Okinawa, la dieta de los japoneses, la dieta famosa, que porque es la gente que tiene más longevidad en el mundo y es muy sana, vemos que ellos llevan mucha grasa y comen carne, ¿sí? Y no comen muchos carbohidratos. Cuando los vemos con un poquito de arroz, eso es, sus cantidades de arrocito son platitos así, o sea, ya, ya. pequeñitos, ¿sí? Entonces ahí fue donde volteamos todo. O sea, Ujú, nos confundimos, la comunidad científica también empezó a dar esos lineamientos. No sé si tú recuerdes, pero había épocas en que los anaqueles de los supermercados estaba lleno de productos todo light, sí, que sí, sí, significaba claro. light, que Sí, no tenía grasa. sí. Entonces, pero si nos vamos a la parte bioquímica de nuestro cuerpo, fue un error tremendo, porque la parte bioquímica de nuestro cuerpo nos muestra cómo nuestro cuerpo necesita grasas para hacer muchísimo de los procesos que hace. Nuestras hormonas se alimentan de grasas. Ujú, Las hormonas de las mujeres, de los hombres, se alimentan de grasas. Necesitamos ciertas grasas. Y ya, eso también es lo que nos da la saciedad. ujú. El cuerpo funciona bien Esa es y nos la da la pregunta saciedad. del montón, la pregunta del Sí. millón. Aquí me ponen, yo no me lleno nunca si no es con carbohidratos. O sea, yo solamente necesito comer carbohidratos como para sentir que estoy lleno. Pero ese es el error. El carbohidrato lo único que te va a hacer es que te va a disparar la insulina. Y Ujú, así como te la dispara, después es como es como una montaña rusa. ujú, Sube muy rápido, pero también baja muy rápido. Y tienes un crash, lo que llama en inglés, un crash de glucosa. O sea, es decir, ya, te va a dar mucha hambre muy rápido ujú, después. ¿Qué pasa? Donde hay insulina, ujú, recuerda, donde hay insulina, hay grasa. Cuando estamos produciendo, cuando comemos mucho carbohidratos simples, se dispara la insulina. Es más, un ejemplo, no sé si has visto, conoces a alguna persona que se inyecta insulina, sí, ¿sí? sí. En el estómago. Tú pregúntale un día a esa persona, acércate, si ya lleva varios años haciéndose la inyección, fíjate cómo en esa parte donde se inyectan se va formando esta grasa alrededor de la parte donde se inyectan la insulina. Ujú, La insulina es una hormona que va, donde hay insulina va a haber grasa, ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la insulina está muy relacionada con las cosas que comemos. Y una de ellas es, número uno, son los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son los que está probadísimo que son los que nos disparan la insulina en la sangre. ok, ok. Ujú, Entonces,
Resumiendo, o a menos que tengas otra pregunta, pero resumiendo, no es nuestra genética, no le echen la culpa a la genética. El video pasado que tú y yo platicábamos de esta chica Alba, la actriz preciosa, ella está así Sí, y toda su familia tiene sí, obesidad. sí, sí. Entonces, no es genética, no es genética, no le echen la culpa a la genética, es un problema que tenemos como sociedad eh, en todos los aspectos donde le hemos favorecido los carbohidratos por encima de las grasas. Ujú, Todavía, si vamos con algún médico que estudió hace ya algunos años, un cardiólogo y demás, ujú. te quitan las grasas. Y eso es un error terrible, porque esa gente que no se está actualizando y que no ha visto evidencia nueva, pues es muy triste, es un error. Tenemos que consumir grasas. Sí, y Eso es. así Si como, algo quiero que se lleven hoy es que tienen que entenderse, tienen que consumir grasas. Si no consumimos grasas, no se sienten satisfechos, no se sienten saciados. Entonces, la cantidad de calorías que van a consumir va a ser exagerada y eso es lo que nos lleva a la obesidad. ujú. Además de la obesidad, hay cosas como que ya igual las damos por como que es así, por sentado. Por ejemplo, el tema de la presión alta, que alguna vez creo que lo hemos tocado, ¿no? Que es como que el endémico en Latinoamérica, que la gente dice que llega a cierta edad y automáticamente empieza a tomar pastillas o remedios contra la presión alta, Claro. porque como que como que es natural en el ser humano, que cosa que no debería ser así, ¿no es cierto? Sí, mira, no sé si en algunas ocasiones lo hemos comentado. Se han hecho estudios donde se ve que ciertas razas, si lo quieres llamar, o etnicidades, tenemos más tendencia hacia ciertas enfermedades. Por ejemplo, los caucásicos, aquí donde vivimos en Suecia, ellos tienen más tendencia a tener enfermedades de tipo autoinmunes, ¿sí? Ya. Que también tienen más tendencia a tener reumatoides, la reumatoides artrítica, Ya. etcétera. Nosotros los latinos y también los asiáticos y un poco los árabes tenemos más tendencia a que si llevamos un estilo de vida malo, la probabilidad de que nos dé diabetes tipo 2 es más alta que la que le da a una persona, por ejemplo, que fuera un caucásico y que llevara más o menos el mismo estilo de vida. ¿Sí? Entonces, la hipertensión también, digamos, podría estar ligado a eso. Pero la hipertensión, como la diabetes tipo 2, como el cáncer, son enfermedades que se les llama crónicas. ¿Y qué significa ser crónico? Es algo que se va haciendo en nuestro cuerpo por muchos años, por décadas. Ujú. Es cómo tratamos a nuestro cuerpo. Ya. Entonces, esa gente que diga, tengo hipertensión y ya todos vamos a tener que tener hipertensión porque llegamos a cierta edad, eso es una mentira. No debemos, es lo mismo que decimos de la obesidad, tengo que ser gordo porque así todos tienen que ser gordos. No, es una excusa. Si no te vamos un estilo de vida saludable, hacer un poco de ejercicio. Cuando digo un poco de ejercicio, tienen que caminar todos los días, moverse. No me refiero a que se vayan al gimnasio, estén ahí horas, ¿sí? Si no llevamos un cierto estilo de vida saludable, donde comemos una dieta balanceada con grasas, proteínas, vegetales, animal, muchas verduras, obviamente, etcétera, pues tarde o temprano esa persona seguramente va a tener problemas de hipertensión. Pero la hipertensión, así como la diabetes, en muchas ocasiones se controla a través de una buena dieta, Ok. ¿sí? Es más, hay historias donde efectivamente la diabetes tipo 2 ya diagnosticada se ha reversado el diagnóstico, porque las personas completamente cambian su dieta y entonces O sea que es pueden reversible. salir. ¿La presión alta es reversible también? La presión alta es un poquito más delicado. La presión alta, ya una vez que llegaste ahí, es que ya estuviste dañando a tu cuerpo bastante, ¿sí? Ya. No es que les quiera echar la culpa, ¿sí? Pero sí tenemos que ser responsables, porque si no somos responsables de nuestro cuerpo y de nuestro estilo de vida, es muy difícil que entonces podamos lograr llegar a una edad avanzada sin ninguna enfermedad. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ok, entonces, las conclusiones, a revisar hábitos alimenticios, a no pensar que nuestra genética ya nos determina la vida, sino que Exacto. podemos cambiar esto. ¿Y
¿Qué más? Nuestros hijos, a educarlos. La mejor herencia para tus hijos es heredarles unos buenos hábitos alimenticios. Y si no sabemos qué hacer, no sabemos qué comer, investiguenlo, lean, vean videos de YouTube, pero ojo, hay muchísima información contrapuesta en YouTube, Mm, ¿sí? mm, Que la dieta X, que la dieta Z, etcétera. mm. Tienen que buscar algo que realmente se pueda hacer sustentable en el tiempo. O sea, si adoptan un estilo de vida y una dieta buena, tienen que poder sustentarla, ¿sí? Si quieres, en otra ocasión podemos hablar de las diferentes dietas o las diferentes técnicas. Por ejemplo, tú me decías que te gustaría hablar de la dieta intermitente, Es que la veo en todo lado, es que la veo en todo lado. Yo sin buscarlo, ¿sabes? La veo aquí, la dieta intermitente. Es como que está la súper dieta de moda, ¿no? intermitente, sí. Bueno, se llama dieta intermitente en español. Yo la veo con ese Sí, la título, no dieta. sé cómo Bueno, se llama en eso se inglés. llama fasting, intermittent fasting, o sea que es, Sí. más bien es Ayuno intermitente se llama. el ayuno intermitente, es verdad. Sí, perdón, tienes razón. Entonces, el ayuno intermitente lo podemos platicar en otra ocasión porque ese, digamos, es una técnica, Ok, ¿sí? Es una técnica para lograr un objetivo. Pero una vez que logras el objetivo, ¿cómo te mantienes en el objetivo? ya, Esa es la clave, ya. ¿sí? Entonces, ¿cómo te mantienes en un peso estable y balanceado? Conclusión, tienes que tener una dieta saludable para toda la vida. Y Ok. los carbohidratos no van incluidos ahí. Ok, qué difícil, pero qué útil. Tiene que ser, tiene que ser. Ok, te agradezco muchísimo, Irma. Y la siguiente vamos a hacer el tema del ayuno intermitente, ¿te parece? Ok, sí, Ok, te platicamos. mando un Ok, beso. gracias. Gracias. Bye, Paola, bye, Adiós. cuídate. Chao.